Nos bendiga el Señor con su palabra esta noche. La porción ya la leíamos. Pedimos del Señor su dirección. Señor, te damos gracias en esta hora por tus misericordias, por haber perdonado nuestros pecados, por haber llevado el peso de nuestra culpa en la cruz del Calvario. Y gracias, Señor, porque tu obra es perfecta en nosotros y nos llevas de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, que tú lo hiciste para nosotros, Señor. Toma esta palabra que vamos hoy a meditar en ella, incrústala en lo más profundo de nuestro corazón para que lleve fruto en abundancia, Señor, y ese fruto permanezca. Ponemos nuestras vidas en tus manos, pido tu dirección, Señor, consciente que siervo inútil soy, incapaz, inmerecedor e indigno, que separado de ti nada puedo hacer, pero como el pequeño Samuel te puedo decir: heme aquí, habla, que tu siervo oye, Señor. Pon tus palabras en mi boca hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Vimos la última ocasión la parábola del sembrador, decía, y hicimos notar algunos puntos preponderantes. Uno de ellos decía, y es que hay gente que tiene oídos pero no los usan para oír. El otro punto era que Dios mismo no quería que la gente entendiera el mensaje, no quería que la gente se arrepintiera de sus pecados y no quería que les fueran perdonados sus pecados. Y esto es controversial porque se nos dice que la puerta está abierta para todos pero mire, Jesús mismo dice, versículo 11, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y no les sean perdonados los pecados. Entonces, el Señor en su misericordia llama a un grupo selecto a los cuales les muestra el significado de la parábola en los versículos 13 en adelante, pero es un grupo selecto el que entiende. De ahí que ahí dice la Escritura que es ancho el camino, ancha la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos van por él. Pero hay un grupo selecto al cual dice que angosta la puerta, estrecho el camino y pocos lo encuentran. Sea bendito el Señor por los pocos que estamos aquí, porque el Señor en su misericordia quiso a nosotros darnos el entendimiento de su reino. Y dice el versículo 21 que tiene que ver con esto mismo. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a luz. Y de ahí, hermanos, que puedo yo decir que no se puede ser cristiano a escondidas. Un verdadero cristiano, por más que trate de esconderse, sus acciones lo delatan. Su oración es notoria. Dice que le prohibieron a los hebreos en Babilonia orar. Pero Daniel abría la ventana de su habitación y viendo hacia donde estaba Jerusalén, oraba a Dios 3 veces al día. Tanto es el hecho de que la gente se dio cuenta y le pusieron la queja al rey. Y hermanos, un cristiano que ha sido traído por Dios a su evangelio no puede estar quieto, no puede estar callado, no puede dejar de anunciar las verdades del evangelio, no puede fingir o disfrazarse entre el mundo, no se puede. No se enciende una luz para que no alumbre. Dice para ponerla debajo del almud o debajo de la cama. Se pone en el candelero para que alumbre. Y hermanos, esto es algo especial
en el sentido que el Señor nos ha puesto a cada uno en diferentes lugares, trabajos, familias, centros de estudio. Nos ha puesto ahí para que seamos luz del Evangelio. Nos ha puesto ahí para que demos a conocer las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz. Pero esta misma porción, mis hermanos, les he dicho yo que la palabra de Dios es espada de dos filos, que consuela a los desconsolados e incomoda a los que están cómodos. Y hay gente que está cómoda con su vida, haciendo como mejor les parece, y cuando la palabra del Señor viene les incomoda y se enojan. Se enojan cuando la palabra de Dios se predica. Porque el versículo 22 dice: no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Por un lado decía, nos puso para hacer luz. No puede un cristiano nacido de nuevo esconderse o filtrarse entre el mundo y aparentar que no pasa nada. Cuando conocemos a Cristo queremos contarle a todo mundo de Él. Pero esta espada de dos filos se invierte y dice también que nada oculto que no llegue a descubrirse. Puede ser también lo malo. Gente que aparenta una vida puritana y limpia, que lloran y son la víctima, pero que en su corazón saben las sinvergüenzadas que están haciendo. Y la Biblia dice que tarde o temprano salen a luz. Así es que cuando usted cometa un error, mejor hágalo así, al descubierto. Que ese es el camino de la redención, el reconocer: yo soy pecador, me arrepiento. No se puede tapar el sol con un dedo. Uno dice: ya no me pega, y se cierra un ojo y tapa, ya no me pega el sol. Así de ignorante, así de absurdo, así de estúpido es aquel que piensa engañar a todo el mundo, y a lo mejor engaña a todo el mundo. Se engaña a sí mismo, pero jamás va a engañar a Dios. Y la Escritura dice que no hay nada escondido que tarde o temprano no salga a luz. Contaba un amigo que lo llevaron a sembrar frijol y el papá le dijo: mira, hijo, le dijo, cuando se termine la semilla, esa es la tarea de hoy. Y había una piedrona así en el guatal. Levantó la piedra como pudo, desvació el julón con todo el puño de frijol que le quedaba y asentó la piedra de nuevo. Y regresó a la casa contento. Papá, ya terminé la tarea, le dijo. Pero cuando vinieron las lluvias, dice que venía aquel montón de frijol, aquellos chumazos de frijol brotando alrededor de la piedra. No puedes esconderte de Dios. Tarde o temprano, todo lo que el hombre siembra cosecha. No puede uno engañar a Dios. Las consecuencias de tu mal te alcanzan. No hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, dice. Nada escondido que no haya de salir a luz. A veces hacemos cosas ya con la intención predefinida de decir: lo voy a acosar, lo voy a llevar al extremo para que él se vaya y después nadie me eche la culpa a mí. Pero tarde o temprano sale a luz. Y si en esta vida no sale a luz, dice la Escritura en el apóstol Pablo a los Corintios, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, mis hermanos, esta porción es tan delicada, porque así como dice que no podemos llevar una vida recta delante de Dios sin transmitir esa luz a los de afuera, tampoco podemos aparentar ser luz cuando somos tinieblas. Dice el libro de Proverbios: el testigo falso tiene la razón, dice, hasta que viene otro, dice, y lo desmiente. Hasta que hay alguien que dice: no, lo que usted dice es mentira, porque yo lo vi, yo estaba ahí, acuérdese. Y qué vergüenza, ¿no?
Wow. Así que, mis hermanos, Dios nos llama a vivir una vida transparente. Una vida que no deje nada a trasluz. Y uno de los principales pasos y una de las principales claves de esta vida cristiana a la que el Señor nos llama es reconocer nuestras faltas. Reconocer nuestras faltas, porque cuando las reconocemos, entonces estamos en el primer paso hacia la redención, en el primer paso hacia el camino correcto. Y de ahí dice el proverbio: el que encubre su pecado no prospera. No prospera. No puede uno, como les decía, voy a tapar el sol. Con un dedo lo tapo, ya no me cala, ¿va? Ya no necesita bronceador, ya no necesita bloqueador solar, porque con el dedo está tapando el sol, ¿va? No se puede. Y otra vez dice el versículo 23, si alguno tiene oídos, úselos para oír lo que estoy diciendo, dice. No se haga la bestia, pues no se haga el desentendido, no se haga el suizo, que no habla Spanish. Si usted tiene oídos para oír, entienda que el Señor está hablando esta noche y dice que no puede tenerse nada escondido sin que un día llegue a salir a luz. Y qué vergüenza. Mejor es decir, sí, señores, yo fallé, que tratar de esconder las cosas, porque tarde o temprano salen a luz. Por eso dice Proverbios, mejor es odio manifiesto, dice, que amor oculto, porque hay gente que lo odia a uno, pero ay, hermanito lindo, Dios le bendiga, mucho gusto, y palmaditas en la espalda, y quisieran que palmaditas fueran puñaladas. Es mejor odio manifiesto, dice, que amor oculto, porque también hay aquel que está apasionado y dice, ay, tan chula la Roxana, dice, y enamorado pero nunca le dice nada. Y se aviejan y nunca ni él le dice ni ella le contesta. Por eso dice que es mejor que haya transparencia, mejor amor, mejor odio manifiesto, dice. Por lo menos uno sabe quién es su enemigo. Que amor oculto, dice. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se añadirá a vosotros los que oís. El versículo 23 dice, si alguno tiene oídos, úselos para oír. Y tenga cuidado, porque si ya oyó, doble condenación tiene. Dice, se os añadirá a vosotros los que oís. Porque, mis hermanos, mayor responsabilidad tenemos nosotros delante de Dios. De ahí que Santiago dice, no os hagáis muchos maestros, dice, porque sabéis que más condenación es. Si al grosso del pueblo les negaba las verdades del evangelio, escondiéndolas atrás de una parábola, a sus discípulos, a sus íntimos, les hablaba claramente las parábolas. Ahora a ellos, a los que les habla claramente, les dice, doble responsabilidad tenéis. Y habla de esa regla de oro que dice que con la vara que tú mides serás medido. No sé si usted encuentra relación entre los textos 21, 22, 23 y el 24. Pero el 22 dice que no hay nada oculto que no haya de descubrirse. Y luego el 24 dice que con la medida que mides serás medido. Así que si usted es hipócrita, con hipocresía lo van a tratar. Alguien me dijo una vez, decirle una mentira. Pues yo no soy mentiroso. Decirle una mentira. ¿Y por qué? Al mentiroso hay que hablarle con mentiras, me dijo. Si le decís la verdad, o se enoja o no te cree. O decirle una mentira y contento se va a ir, me dijo. Y me dijo, el chiquero
para los coches, la mentira para el mentiroso. Y me quedé ahí. Pero la palabra del Señor está diciendo que si usted es mentiroso, mentiras le van a contar. Que si usted es hipócrita, con hipocresía lo van a tratar. Que aquel que habla mal del hijo de don Rufino con usted, con otro va a ir a hablar mal de usted. Así es una cadenita. Entonces por eso dice claramente, nada hay oculto, que no se destape, pues tarde o temprano se destapa. Como el frijol que se metió bajo la piedra, tarde o temprano sale. Y qué vergüenza. Contaba mi amigo que cuando papá Beto llegó y halló el chumazo frijol a la vuelta de la peña, le pegó una paliza de las que nunca le había pegado. Porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse. Que el Señor nos libre, mis hermanos, porque al final, justo ni aun uno. Qué vergüenza sería que el Señor le corriera la cortina al hijo de Rufino y entonces se descubriera quién soy. Pero piense usted también, porque nada hay oculto que no haya de descubrirse. Así que cuídese de lo que oye, dice, porque usted es doblemente responsable, de tal manera que lo que usted hace, eso cosecha. Con la medida que mide, será medido. Y no solo eso, dice que con ganancia, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. La ley del Talmud decía ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Me pegó una pescosada, ¿en cuál ojo te pegó? En la derecha. Pues en el derecho hay que devolverle, y así era la ley. Donde mataban a alguien, llevaban al asesino en el mismo lugar donde había matado a su prójimo, en el mismo lugar lo llevaban y ahí lo mataban. Esa era la ley del Talmud. Y que era tan efectiva en tiempos de Moisés. Ahorita agarraron a unos ladronzuelos, estaba leyendo la noticia y cansados de que la policía y que el sistema de justicia no funciona, les volaron las manos como a 4 fregados. Y ahí los estaban apresando, aprendiendo los policías, pero ya sin manos y en el suelo las extremidades, ahí algo horroroso. Decía la ley del Talmud que usted robaba una gallina, tenía que devolver 7 gallinas. Así era la ley. Con la medida que medís seréis medidos y se os añadirá por cuanto ya oísteis la palabra. Por eso dice, tengan cuidado los que están oyendo, tengan cuidado porque para ustedes es la sentencia. Dice que con la medida que mides serás medido y se te dará ganancia. Y luego viene otro de esas frases que parecen tan controversiales en el Evangelio, en la doctrina de Cristo, que dice que al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. Y uno dice, qué injusticia, porque al que tiene le dan más y al que no tiene, lo poquito que tiene le quitan. Pero eso es consecuencia de los versículos 22 al 24. ¿Consecuencia de qué? De querer hacer cosas en oculto, de hacer mal sin esperar que se nos devuelva. De ahí que al final el que tiene por cuanto Dios le ha prosperado, le ha bendecido y ha visto su buena actitud. Al que no tiene, seguramente no tiene, por cuanto sus actitudes son negativas, contraproducentes al mover del Evangelio, y ahí mordiéndose de envidia por el que sí tiene, buscan hacerle daño. Y Dios dice, por cuanto quisiste hacerle daño, aún lo poco que tenías te lo quito y te lo doy a él. Y esta misma frase, esta misma conclusión, esta misma moraleja usa el Señor en la parábola aquella de los talentos, cuando dice que a uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2 y al otro le dio 1. Y dice que al que le dio 5 talentos, trabajó duro, y cuando su amo regresó le dijo, amo, me dejaste 5 talentos, aquí están.
y aquí hay otros 5 que gané para ti. Al otro que le dio 2, por consiguiente le dijo: maestro, 2 talentos me dejaste, los he hecho producir, aquí están tus 2 talentos y otros 2 que gané. Y al que le habían dado 1 solo, le dijo: Señor, yo tuve miedo, porque como yo sé que tú eres un hombre muy severo, muy difícil, y entonces yo lo que hice fue que hice un hoyo en la tierra y enterré el talento. Y ahora que sabía que venía, lo voy a desenterrar, aquí te lo traje, aquí tienes lo que es tuyo. No trabajó y era empleado. Y entonces le dijo el patrón: quítenle su talento y échenlo a las tinieblas de afuera. Y ese talento que le quitaron, dénselo al que tenía 5, porque al que tiene se le dará más, dice, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Hoy el Señor, mis hermanos, nos hace doblemente responsables al oír su palabra. Les dijo: mirad los que oís, porque a ustedes es mayor condenación el oír la palabra y no hacerla. Hermanos, el Señor nos da una doble bendición al ser oidores de la palabra, al conocer estos misterios, pero también nos hace más responsables. Y dice la Escritura que para nosotros aún hay ganancia, porque con la medida con la que medís serás medido y aún se te añadirá. ¿Qué dice Proverbios? Nadie se suena duro la nariz, dice, sin que saque sangre, dice. Y si meneas duro la leche, dice, sacarás mantequilla, dice. O sea, hermanos, lo que uno hace trae consecuencias. Aquello de la ley de que toda acción tiene una reacción. Todo lo que usted hace produce reacciones. Usted es infiel, le van a ser infiel. Usted es avaro, pues la gente va a ser miserable con usted. Usted es mentiroso, la gente le va a mentir, porque todo lo que uno siembra cosecha, y con la misma vara que medís será medido, dice la Escritura. Hoy el Señor, mis hermanos, nos deja estas frases tan alegóricas de la Biblia. Y lo interesante aquí, mis hermanos, otra vez es el punto en el cual quiero concluir. Hay un grueso del pueblo que escucha por parábolas, pero hay unos íntimos que escuchan los misterios de Dios sin ningún tipo de impedimento, que se les es revelada la palabra, y a ellos les dice: mayor condenación tienen. ¿Qué harás tú con la palabra que has recibido? ¿Qué harás tú con esta responsabilidad enorme que el Señor pone en ti al escuchar esta palabra? Quiero resumir: si Dios te puso por luz, sé luz. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse. Si tienes oídos, úsalos para oír. Con la medida que mides serás medido, porque el Señor, juez justo, al que tiene le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. No permitas que te sea quitada la bendición del Señor. No permitas que sea quitado tu parte con los salvos. No permitas que sea quitado tu entendimiento de la palabra. No permitas que sea quitado tu galardón y tus bendiciones. Solo con la misma vara con que mides serás medido. Solo eso tengamos en cuenta. Y es que aquí se resume el Evangelio cuando dice: amarás a tu prójimo cual te amas a ti mismo. Esta es la ley y los profetas. Ahí se resume todo. Con la vara que mides serás medido. Como tratas a tu prójimo serás tratado. Hay un Dios en los cielos que dice el libro de Proverbios que Él hizo al pobre y hizo al rico, hizo al bueno y hizo al malo, y sobre todos ellos está su mirada. ¿Qué diferencia hay entre el bueno y el malo? Dice: si a ambos los hizo Jehová, y al que Él quiere da la vida y al que Él quiere la quita. Hermanos, somos tan necesitados, tan menesterosos de Dios, que valdría la pena que tuviéramos en consideración cuando Él dice: los que oís.
nosotros. Los que oís, el que tiene oídos para oír, úselos para oír. Padre bendito, que tu palabra cumpla tus propósitos en nosotros. Ayúdanos a ser obedientes a la misma, a andar en rectitud delante de ti, a andar sin doblez de espíritu, a andar transparentemente, porque al final nada hay oculto que no haya de descubrirse. Y qué vergüenza, Señor. Es mejor sufrir la vergüenza de confesar nuestros pecados, nuestras faltas, que ser descubiertos en el hecho. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que tu palabra haga mella en nuestro corazón y que busquemos el andar rectamente delante de ti y de nuestro prójimo. En el nombre de Jesús, pongo esta palabra, Señor, en el corazón de tu pueblo, para que tú hagas lo que tengas que hacer con ella. En el nombre de Jesús. Amén.